¿Te has fijado en cómo las personas más fuertes que conoces se derrumban en silencio y a solas? Aquellas que cargan con los problemas de los demás, que nunca flaquean cuando alguien las necesita, suelen ser las mismas que se derrumban silenciosamente a puerta cerrada. Y si observas con atención, lo verás en los pequeños detalles. La forma en que alguien mira por la ventana a altas horas de la noche, fingiendo admirar las luces de la ciudad, cuando en realidad está intentando mantenerse entero. El amigo que escucha los secretos de todos, pero nunca comparte los suyos. La persona que puede resolver las crisis de todos, menos las que lleva dentro. Empiezas a preguntarte por qué algunos corazones se convierten en refugio para otros, pero se quedan sin hogar para sí mismos. Este patrón no se elige. Crece en tu interior en silencio, como una sombra a la que nunca aprendiste a nombrar. Quizás tú también lo has sentido. Ese extraño y sofocante instinto de callar cuando sufres. Esa voz invisible que susurra que solo serás una carga para los demás si hablas. Te convences de que tu silencio es fortaleza, que tragarte el dolor te hace noble, resistente, admirable. Pero bajo esa máscara yace una verdad que pocos se atreven a reconocer. No intentas ser fuerte, intentas sobrevivir. ¿Por qué parece más seguro ahogarse en silencio que pedir ayuda? ¿Por qué pedir ayuda se siente como ponerse bajo los reflectores? Hay un momento, a menudo en la infancia, en el que aprendiste que tus necesidades eran demasiado pesadas para alguien, que tus emociones llegaban en mal momento, que tu dolor incomodaba a alguien. Quizás creciste consolando a adultos que deberían haberte consolado a ti. Quizás cada grito de auxilio se perdió en el silencio. Quizás aprendiste que cuando abrías tu corazón, alguien te daba la espalda, así que te reprimiste. Aprendiste a no pedir ayuda 2 veces. Aprendiste que la autosuficiencia era el único refugio seguro. La neurociencia afirma que el cerebro recuerda las heridas emocionales con mayor viveza que las físicas. La amígdala se activa no solo ante el peligro visible, sino también ante el peligro que una vez se sufrió, sintió pedir. Ayuda resulta peligroso porque, en algún punto de tu ser, la vulnerabilidad está ligada a la vergüenza, el rechazo y la decepción. Por eso, construyes una identidad en torno a la independencia, no porque te empodere, sino porque te protege de volver a sufrir. Pero esta protección tiene un precio. Te conviertes en el héroe de la historia de todos, pero en un fantasma de la tuya. Das lo que tienes, esperando que nadie note las grietas. Te quiebras en silencio, porque el silencio es el único lenguaje que te enseñaron para tu dolor. Y para comprender cómo comenzó este silencio, este hábito de toda la vida de reprimir tus necesidades, debemos regresar al primer lugar donde tu voz tembló y alguien te enseñó que era más seguro no hablar en absoluto. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo aprendiste a callar tu dolor? No sucede en la adultez. Comienza mucho antes, en pequeños y frágiles momentos en los que eras demasiado joven para comprender lo que aprendías, pero lo suficientemente mayor para sentir profundamente las consecuencias. Imagina a un niño, quizás un poco maduro para su edad, caminando de puntillas en un hogar donde las emociones eran un campo minado. Sus necesidades no solo se ignoraban, sino que se trataban como molestias. Así que el niño se adapta. Traga sus lágrimas, suaviza su voz, se empequeñece para encajar en los espacios vacíos que los adultos a su alrededor dejaron. Quizás fuiste ese niño que terminó consolando a una madre que lloraba, dándole palmaditas en la espalda con tus manitas, susurrándole que todo estaría bien, mientras tu propio miedo temblaba bajo la piel. Aprendiste desde pequeño que tus emociones no eran la prioridad. Tu deber era ser fuerte por alguien que se suponía que debía ser fuerte por ti. O tal vez te enseñaron que los niños buenos no causan problemas, así que ocultaste cada herida en tu corazón para mantener la paz, creyendo que hasta la más mínima queja te hacía indigno de amor. Algunos niños se enfrentan a algo aún más difícil. Padres físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes, dejando el silencio como el único lenguaje entre ustedes. La neurociencia demuestra que el cerebro de un niño se estructura en torno a la disponibilidad emocional de sus cuidadores. Cuando el consuelo no es fiable,
El sistema nervioso aprende a desconectarse antes de aprender a expresarse. Se empieza a creer que pedir ayuda es una amenaza, un riesgo, una puerta que conduce a la decepción. Así, la mente protege al niño enseñándole la regla de supervivencia más simple. Si no pides ayuda, nadie te la puede negar. Si no te comunicas, nadie te puede olvidar. Si no necesitas a nadie, nadie te puede hacer daño. Así comienza la hiperindependencia, no como un rasgo de personalidad, sino como un escudo forjado en la infancia. Al principio, el escudo brinda protección. Lo llevas con orgullo, aunque sea más pesado de lo que un niño debería cargar. Dejas de llorar, dejas de pedir, dejas de esperar. Cada necesidad insatisfecha se convierte en una promesa silenciosa a ti mismo. Jamás volveré a arriesgarme a sufrir este tipo de dolor. Pero el precio es sutil y duradero. Sin darse cuenta, el niño crece hasta convertirse en alguien incapaz de identificar sus propias necesidades. Alguien que se disculpa antes de hablar. Alguien que aprendió a dar sin cesar, pero que en silencio duda si merece algo a cambio. Y así, este silencio temprano se convierte en un modelo, una arquitectura emocional sobre la que la adultez simplemente construye. Y así, sin saberlo, el niño crece llevando una máscara, una que nunca aprendió a quitarse. ¿Te has preguntado alguna vez con qué facilidad aprendiste a ocultar tu propio dolor? ¿Con qué naturalidad adoptas el papel de la persona confiable, la fuerte, la que nunca pide nada, nunca carga, nunca se quiebra? Casi no te cuesta nada ahora, la forma en que esbozas una sonrisa, incluso cuando sientes que el pecho se te hunde. Avanzas por la vida adulta con una máscara tan convincente que hasta tú olvidas que la llevas puesta. Te conviertes en la amiga en la que todos confían, la que contesta el teléfono a medianoche, la que da consejos que nunca te habías permitido recibir. Te conviertes en la pareja que nunca se queja, la colega que trabaja agotada hasta el extremo, con una fuerza que parece querer destrozarte. La gente alaba tu fortaleza, tu estabilidad, tu resiliencia, pero nunca ven la sombra que te sigue a la fuerza, la montaña de necesidades insatisfechas de la que has aprendido a huir. Tu instinto de supervivencia infantil se transforma en algo elegante pero peligroso, una identidad basada en el autosacrificio. El mismo silencio que antes te protegía se convierte en el monstruo interior, susurrándote que tus sentimientos son demasiado intensos, que necesitar algo te hace débil. Has pasado tanto tiempo cuidando de los demás que ya no sabes cómo cuidarte a ti mismo. Ayudas a otros a respirar mientras te asfixias lentamente dentro de tu propia armadura, una armadura tan irrompible que empieza a sentirse como una prisión. La neurociencia lo llama represión emocional, un hábito que se forma tan temprano que el cerebro empieza a tratar la vulnerabilidad como una amenaza. La teoría del apego lo llama afrontamiento evitativo, una forma de amar desde la distancia, incluso cuando se anhela desesperadamente la conexión. Tu mente aprendió hace mucho que necesitar a los demás conduce a la decepción, así que ahora, incluso cuando alguien te ofrece apoyo, tu cuerpo se tensa, tu voz se quiebra y tu instinto te dice: estoy bien. Quieres ayuda, pero te resistes a recibirla. Quieres que te abracen, pero te replegas sobre ti mismo. Anhelas la cercanía, pero te proteges de ella con la misma intensidad con la que un animal herido protege una cicatriz que nunca sanó del todo. Así que cargas con todo tú sola, te derrumbas en silencio tras ayudar a todos a levantarse, solo te quiebras donde nadie te ve y la contradicción es casi cruel. Cuanto más capaz pareces, menos sospechan los demás que necesitas algo. La hiperindependencia se convierte en la máscara, la identidad, el escudo que te protege del dolor y te impide ser conocida de verdad. Pero bajo esa fuerza cuidadosamente administrada yace una verdad que tu corazón jamás ha olvidado. Estás cansado, no de vivir, sino de vivir sin ayuda. Y esto tiene una dimensión más profunda, una que se encuentra arraigada en la biología del miedo y la psicología de la autoestima. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo reacciona tu cuerpo en el momento en que incluso pensar, ¿y qué pasa con pedir ayuda? Al principio es sutil, una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, un calor extraño tras los ojos. Se siente casi como si hubiera peligro,
como si pedir ayuda pudiera desencadenar una catástrofe. Y, en cierto modo, el cerebro cree que así será. Esa es la inquietante verdad tras el sufrimiento silencioso. No es solo emocional, es biológico. Tu infancia no solo moldeó tus recuerdos, también moldeó tu sistema nervioso. Cuando creciste en un entorno donde la vulnerabilidad era ignorada, castigada o malinterpretada, tu cerebro aprendió a asociar la expresión de necesidades con la amenaza. La neurociencia denomina a esto un patrón de aversión, estilo de apego evitativo, un patrón de supervivencia, donde la independencia se vuelve más segura que la intimidad. Aprendiste desde pequeño que el amor podría no llegar cuando lo buscaras, así que tu cerebro se reprogramó para dejar de buscarlo por completo. En tu mente, la amígdala, la región responsable de detectar el peligro, se activa no solo ante un daño físico, sino también cuando te sientes emocionalmente vulnerable. Para otra persona, pedir ayuda puede ser un gesto amable. Para ti, es como entrar en un foco de luz intensa. Tu cuerpo se inunda de hormonas del estrés. Tu corazón se acelera. Tus pensamientos se descontrolan. La vulnerabilidad no se siente como conexión, se siente como una trampa. Con el tiempo, esto se convierte en algo que los psicólogos llaman indefensión aprendida. Si tus súplicas de ayuda fueron ignoradas suficientes veces durante tu infancia, tu cerebro acabó concluyendo que no tenía sentido intentarlo. No importaba con qué fuerza necesitaras ayuda, el mundo ya te había demostrado que no te la daría. Así que ahora, incluso de adulto, tu mente susurra el mismo mensaje. Guarda silencio. Mantente fuerte, permanece invisible. La hiperindependencia se convierte en tu armadura, una respuesta traumática disfrazada de competencia. Te convences de que es fortaleza, que hacer todo solo te hace poderoso. Pero bajo esa armadura, tu sistema nervioso está constantemente en alerta, siempre alerta ante la posibilidad de una decepción, siempre preparándose para que alguien te falle. E irónicamente, el mismo sistema diseñado para protegerte termina aprisionándote. Los estudios demuestran que durante la negligencia emocional, el niño neuronas espejo los circuitos responsables de la empatía, la conexión y la corregulación disminuyen su actividad. Cuando nadie refleja tu dolor, pierdes la capacidad interna para compartirlo. Creces sin saber cómo recibir consuelo porque tu cerebro nunca aprendió a hacerlo. Tu mente te juega una mala pasada. Te dice que estás más seguro solo, mientras la soledad te consume lentamente. Presenta la autosuficiencia como una virtud, aunque te agota emocionalmente. Te convence de que no necesitar nada te salvará, mientras priva a tu corazón de aquello para lo que fue creado. Pero toda defensa tiene una sombra, y este silencio encierra una de las más oscuras. ¿Te has fijado alguna vez en que las personas más fuertes suelen tener las heridas más profundas, esas que nadie más ve? Te ves convirtiéndote en esa persona, la que construye muros tan altos y con tanto cuidado que los confundes con un refugio. Pero con el tiempo, esos mismos muros se convierten en una prisión, atrapándote en un silencio que antes creías que era fortaleza. Llega un punto en que rechazar la ayuda ya no es resiliencia, sino erosión. Sucede lenta y silenciosamente. Transcurren los días con una linterna encendida en las manos, pero cada noche la habitación a tu alrededor se oscurece más. Te convences de que estás bien, de que puedes con todo, de que eres inquebrantable. Pero tu mundo interior comienza a desvanecerse en rincones inaccesibles para los demás. Hay una voz dentro de ti, pequeña y temblorosa, que suplica alivio, pero solo susurra porque nunca aprendiste a dejarla oír. Las personas que nunca piden ayuda no solo sufren, sino que decadencia. Se esfuerzan al máximo para satisfacer las necesidades de los demás, pero se sienten culpables al instante de pensar en pedir algo a cambio. Te conviertes en alguien que da sin parar, desbordando en el mundo pero secándose por dentro, como un jardín sin agua. Entras en relaciones donde te entregas por completo, esperando que alguien vea tu necesidad sin tener que expresarla. Pero el silencio no invita al rescate, sino al malentendido. Y así, das todo. No recibes nada y te dices a ti mismo que esto es lo que mereces. El precio emocional es muy alto. Empiezas a sentir resentimiento hacia los demás por no leerte la mente, vergüenza hacia ti mismo por querer más y un agotamiento que se instala hasta los huesos. El monstruo que llevas dentro no es la ira ni la amargura, sino el agotamiento.
Es la muerte lenta y silenciosa que se produce cuando vives siendo fuerte para todos, pero débil para ti mismo. La psicología lo llama autoabandono. El momento en que tu independencia deja de protegerte y comienza a asfixiarte. Dejas de descansar, dejas de sentir, dejas de esperar. Ignoras tu propio dolor tan automáticamente que olvidas que existe hasta que un día irrumpe, abrumándote con una ola de tristeza inexplicable, y te quiebras, no de forma ruidosa, sino silenciosa, de una manera que te hace sentir invisible, incluso para ti mismo. Pero aquí está la cruel ironía. El mundo te alaba por esto. La gente admira tu calma, tu fiabilidad, tu fachada inquebrantable. Te llaman fuerte porque nunca te han visto llorar. Creen que tu silencio es disciplina, no desesperación, y cada halago se convierte en un ladrillo más en el muro del que no puedes escapar. Y sin embargo, la sociedad los elogia, haciendo que el silencio sea aún más profundo. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es que el mundo te aplauda cuando guardas silencio sobre tu dolor? Es extraño, casi cruel, cómo la sociedad glorifica a quien nunca pide ayuda, quien nunca se derrumba en público, quien nunca deja ver el peso de su dolor. Creces, rodeado de mensajes sutiles que te enseñan que el silencio es fortaleza y la vulnerabilidad un defecto. La gente fuerte no se queja, los hombres buenos no lloran, las mujeres buenas se preocupan primero por los demás. No son solo frases hechas, se convierten en reglas grabadas a fuego en tu ser, antes incluso de que comprendas su significado. Lo ves en los cuentos infantiles, el héroe que nunca necesita ser rescatado, el guerrero que se planta solo al borde del precipicio, el padre o la madre que lo sacrifica todo sin jamás expresar su propia lucha. Aprendes a admirar a los personajes que sufren en silencio, que resisten sin pedir nada a cambio, que convierten sus heridas en armas. Y sin darte cuenta, empiezas a moldearte a tu imagen y semejanza, a ese mismo ideal vacío. Quizás te elogiaban por ser un buen hijo, el que no causaba problemas, el que lo manejaba todo en silencio, el que nunca exigía atención. La gente admiraba tu madurez, tu aparente independencia, pero nadie se preguntó qué precio tenías por ser así. Nadie preguntó si el silencio era una elección o un instinto de supervivencia. A medida que envejeces, la sociedad sigue reforzando este patrón. Te admiran por ser fiable, por ser a quien todos pueden llamar cuando se derrumban. Te conviertes en el paramédico emocional de cada relación, curando heridas que nunca te has permitido reconocer. Y cada cumplido, cada eres tan fuerte, se siente como una mano cálida en el hombro y una cadena que te aprieta el cuello al mismo tiempo. Porque la verdad es que el mundo premia tu silencio solo porque se beneficia de él. La gente adora la versión de ti que nunca necesita nada, que nunca perturba su comodidad, que absorbe las cargas como una esponja que absorbe el agua derramada. Te vuelves adicto a los halagos, a la imagen de ser inquebrantable, a la ilusión de ser necesario. Ser el que ayuda se convierte en tu identidad. Ser el salvador se convierte en tu valor. Pero el precio es devastador. Cuanto más das, más invisibles se vuelven tus propias necesidades. Te conviertes en un faro que guía a otros a casa, mientras tus propios cimientos se erosionan silenciosamente bajo las olas. Cargas con el mundo sobre tus hombros, pero nadie ve cómo te tiemblan las rodillas bajo el peso. Y la ironía más cruel es que el mundo nunca se da cuenta de las grietas hasta que te derrumbas, porque tu silencio le enseñó a no mirar. Pero cargar con el mundo solo tiene un precio y al final se vuelve insoportable. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente y aún así has sentido que te desvanecías? Es una soledad extraña, de esas que no provienen de estar solo, sino de nunca sentirse visto. Cuando pasas toda la vida cargándote a ti mismo, consolándote, sanándote, algo dentro de ti comienza a desmoronarse silenciosamente. Al principio es sutil, como un leve dolor bajo las costillas, una pesadez tras los ojos, pero con los años se convierte en un
zumbido constante de vacío que no puedes definir. La soledad crónica no llega de repente, se cuela por los espacios donde debería haber conexión. Puedes estar sentado junto a alguien a quien amas, su brazo rozando el tuyo, su risa llenando la habitación, y aún así te sientes a kilómetros de distancia, como si un cristal te separara de la calidez a la que no puedes acceder. Tu corazón sabe cómo abrazar a los demás con tanta ternura, pero cuando intentas abrazarte a ti mismo, sientes las manos vacías. Has sido fuerte durante tanto tiempo que has olvidado lo que es la suavidad. El agotamiento no es solo físico, es emocional, espiritual, de ese que te hace querer dormir, no por cansancio, sino porque la conciencia se siente demasiado pesada. Puedes caer en episodios depresivos sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera las personas más cercanas. Te acostumbras tanto a ocultar tu dolor que empiezas a ocultárselo a ti mismo, y en algún rincón silencioso de tu mente crece un monstruo, una criatura hecha de miedos no expresados, decepciones reprimidas y años fingiendo que no necesitabas a nadie. El agotamiento se convierte en tu sombra, siguiéndote a todas partes. Haces todo lo que se supone que debes hacer: trabajo, responsabilidades, relaciones, pero todo se siente apagado, sin brillo. Tus emociones no desaparecen, simplemente dejan de aflorar. Incluso la alegría se convierte en algo que observas en lugar de experimentar. Y la confianza se vuelve un idioma extranjero. Cuando nadie ha comprendido tu vulnerabilidad, empiezas a creer que nadie puede hacerlo. Los psicólogos lo llaman entumecimiento emocional, un estado en el que tu mundo interior se desconecta para protegerte del dolor. Pero esta protección tiene un efecto secundario. También bloquea la posibilidad de ser abrazado, comprendido o amado de las maneras que secretamente anhelas. Te vuelves invisible, no porque la gente no pueda verte, sino porque has aprendido a borrarte de la faz de la tierra antes de que alguien se acerque lo suficiente como para notar tu temblor. Y sin embargo, bajo todo esto, aún persiste un pequeño latido en tu interior, un tenue anhelo de conexión que se resiste a morir. Lo sientes en los momentos de silencio, el deseo de que alguien te ponga una mano en el hombro, la fantasía de poder decir «no estoy bien» y no temer lo que pueda venir después. Pero el silencio no es el destino. Hay un camino, lento, suave y humano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué aceptar ayuda pesa más que cargar con todo tú solo? Es curioso cómo levantar tu propio mundo parece más fácil que dejar que alguien levante siquiera una parte. Pero la sanación no empieza con grandes declaraciones ni avances espectaculares. Empieza silenciosamente, casi imperceptiblemente, en momentos tan pequeños que se cuelan bajo tus defensas. Comienza cuando le pides a alguien que te abra la puerta, aunque podrías haberlo hecho tú mismo. Comienza cuando dejas que un amigo se siente a tu lado en silencio sin fingir que estás bien. Comienza cuando admites, aunque sea una sola vez, que estás cansado, no para dar lástima, sino porque tu verdad merece ser escuchada. Estas pequeñas grietas en tu armadura no son debilidades, son aberturas. Son los primeros respiros tras años de ahogarte en tu propia fuerza. La psicología afirma que el sistema nervioso cambia mediante la corregulación. Tu cuerpo aprende a sentirse seguro al estar rodeado de personas que transmiten esa sensación. Cuando permites que alguien te ofrezca consuelo, por pequeño que sea, le enseñas a tu cerebro un nuevo lenguaje. La amígdala se relaja, la respuesta de amenaza se afloja, el monstruo interior se calma. Empiezas a reescribir el guión que te impusieron hace mucho tiempo, aquel que decía que tus necesidades eran una carga y que tus emociones eran demasiado intensas. Tal vez practiques la honestidad emocional con una sola persona. Le permitas ver el destello de tu miedo, el temblor tras tu sonrisa, y cuando no huye, algo cambia en tu interior. Una sombra que has cargado durante años se aligera, no porque desaparezca, sino porque finalmente se comparte. Sanar no se trata de volverse intrépido, sino de permitir que alguien te acompañe a pesar del miedo. Aprendes a elegir relaciones que se sientan como terreno blando en lugar de aristas afiladas. Personas que no alaban tu silencio, sino que acogen tu verdad. Personas que no admiran tu invencibilidad, sino que honran tu humanidad. Y con ellas empiezas a permitirte la imperfección.
el arte olvidado de ser auténtico sin sucumbir a la vergüenza. Dejas de equiparar el valor con la utilidad. Dejas de creer que el amor debe ganarse mediante el autosacrificio. Dejas de empequeñecerte para proteger a los demás del peso de tus sentimientos. Poco a poco, con delicadeza, aprendes que recibir no es tomar, sino conectar. Es el intercambio lo que da vida a las relaciones. El mundo se vuelve menos hostil, menos vacío. Empiezas a sentir la calidez del apoyo en lugar de la simple admiración. No se trata de arreglarte a ti mismo, sino de reencontrarte contigo mismo, redescubrir que nunca estuviste destinado a cargar con todo solo, que ser sostenido no es un lujo, sino una necesidad humana. Y poco a poco, la persona que nunca lo pidió aprende el valor de ser vista. ¿Te has detenido alguna vez un instante, solo un respiro, y te has preguntado por qué crees que debes cargar con el mundo entero tú solo? Es casi desgarrador cómo soportas con tanta naturalidad el peso de cargas que nunca debieron recaer únicamente sobre tus hombros. Avanzas por la vida con rostro sereno, tono firme, una presencia constante en la que los demás se apoyan sin siquiera notar lo cansado que estás. Y aún así, sigues adelante, como si el universo te hubiera encomendado la protección de las tormentas ajenas mientras te deja a ti afrontar las tuyas en silencio. Hay cierta nobleza en tu forma de resistir, pero también una silenciosa tragedia. No elegiste ser así. La vida te moldeó hasta convertirte en alguien que sobrevive guardándoselo todo para sí mismo. Aprendiste a ser tu propio protector, tu propio ancla, tu propio sanador, y en algún punto del camino comenzaste a confundir el aislamiento con la fortaleza, el silencio con la resistencia, el autosacrificio con el amor. Te convenciste de que no necesitar nada te hacía indestructible, pero la verdad es sutilmente, dolorosamente distinta. Incluso las almas más fuertes se cansan cuando nadie ve su temblor. Hay un momento, a menudo de noche, cuando el mundo parece lejano, en el que tu corazón susurra una verdad que has pasado años evitando. Te dice que los seres humanos nunca fuimos diseñados para ser islas, que incluso la armadura más resistente se resquebraja sin cuidado, que la fuerza no se mide por cuánto puedes soportar, sino por la profundidad con la que te permites ser sostenido. La psicología lo llama corregulación, la filosofía interdependencia, el alma simplemente pertenencia. Imagina una montaña, un símbolo venerado por el mundo por su fuerza. Se yergue imponente, inamovible, inquebrantable. Sin embargo, incluso la montaña se apoya en la tierra que la sustenta. Incluso la montaña necesita apoyo, y tú, con toda tu resiliencia, todas tus heridas ocultas, toda tu silenciosa valentía, no eres diferente. Nunca estuviste destinado a cargar con la vida solo. La idea de que debes soportarlo en silencio no es sabiduría, es un mito que te ha sido inculcado por una sociedad que alaba el estoicismo, pero olvida su precio. Tu valor no reside en lo que ofreces, sino en quién eres cuando te permites ser humano, cuando dejas que alguien se siente a tu lado en la oscuridad, cuando dejas que tu voz tiemble en lugar de callarla, cuando permites que alguien abrace tu corazón, aunque sea con delicadeza, aunque solo sea por un instante. Un día, quizá pronto, mirarás atrás y te darás cuenta de que lo más valiente que hiciste no fue sobrevivir solo, sino permitir que los demás suavizaran la soledad, porque la fortaleza no es la ausencia de necesidad, la fortaleza es el coraje de ser reconocido. Y ahora, tu historia continúa, la historia de alguien que aprende no a cargar con la vida, sino a compartirla,